No los pegó. A ver, dame un segundito. No aparecen los circuitos de Proteus. Entonces ahorita se los agrego acabando la clase y se los subo completo al Classroom como apunte de clase. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra cosa? Bueno, pues si no hay más dudas, a lo que sigue. Así, continuando con el tema de ayer. No es cierto, del miércoles. A ver. Ahora, para poderlo hacer, necesitamos dos cosas. Uno, quedamos que ahora teníamos que ver las hojas de datos del elemento que vamos a seleccionar. Se las pegamos por este lado. Ahí está. Ok. Listo. Y nos llevamos en la imagen. Ahora sí. Aquí está el circuito. Quedamos que algo así puede ser un circuito base para empezarlo a ver con corriente directa. Y en este caso vamos a ocupar el S0506L. Así que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué necesitamos conocer de estas características para seleccionarlo? Bueno, para eso tenemos la hoja de datos. Lo primero es encontrarlo. Aquí se ve bien, sí, aquí se alcanza a ver bien. Ok. Se encuentra aquí abajo. Es este. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí nos indica el tipo de parte. Este viene en un empaquetado, todo 220. Y aquí me dice cómo van las patitas, que es el cátodo, el ánodo y después va el gate. ¿Qué más me indica? Viene la IT, que es la IT, aquí me lo dice que es el máximo valor de corriente. Aquí me establece que me aguanta 6 amperes. Nada más aquí vean que es un valor RMS. Entonces aquí me aguanta 6 amperes. ¿Ok? También me dice que el VDRM viene siendo el máximo valor que me soporta el diodo. El voltaje es de 50. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo más voltaje de estos, pues el diodo va a empezar a conducir, ya sea en polarización directa, aunque yo no presione el gate, o en polarización inversa. Si yo sobrepaso de los 50, va a empezar a conducir. ¿Qué otra cosa necesito saber? La corriente del gate. Aquí me dice el fabricante que mínimo, y está dado en miliamperes, dice mínimo 1 miliamper. Dice ya lo mucho, lo más que te va a requerir son 15 miliamperes. Aquí yo les preguntaría, ¿cuál de los dos ocuparíamos? ¿El valor mínimo o el valor máximo que te solicita? No, este no va para saturación. Este simplemente te dice, tú le pones este valor, cumples con el valor que te dice y ya te da todo, como saturación, no como si fuera amplificador. Simplemente tú le das los valores que te pide tanto de corriente como de voltaje y te deja pasar todo. Pero aquí lo dice,
Para la corriente, dice, lo mínimo que te va a pedir es 1 miliamper. Lo máximo que te va a llegar a pedir son 15 miliamperes. ¿Cuál tomarían? El máximo, porque es lo que te dice el fabricante. Te dice, dependiendo cómo haya salido el integrado, dice, abajo de 1 miliamper no trabaja. Puede empezar a trabajar desde 1 y te puede pedir entre 1 y 15, pero ya más de 15 miliamperes no te va a pedir. Entonces es importante considerar el máximo. Entonces dejo nada más seleccionado el máximo. Otra cosa importante aquí, el BTM. Este es el valor de trabajo máximo del SCR. Quiere decir que es lo más que me va a pedir cuando esté trabajando el elemento. Habíamos dicho que como era un elemento de silicio, puede estar trabajando entre 0.6 y 0.7. Pero este dice que lo más que va a consumir de voltaje cuando esté trabajando o encendido va a ser 1.6 volts. Muy parecido al siguiente valor, voltaje de trabajo del gate. Dice que cuando esté trabajando a 25 grados, lo más que va a requerir que yo dé en el gate es 1.5 volts. Dice cuando tiene más temperatura va a requerir menos voltaje. Pero que lo trabajo normalmente a 25 grados centígrados va a requerir 1.5 volts. Entonces hasta ahorita, para saber cuánto tengo yo que darle, yo tengo que asegurar que tenga una ganancia, no una ganancia, que tenga un valor de 15 miliamperes y 1.5 volts para poder funcionar en el gate. ¿De acuerdo? Ahora, otro valor importante. Este de aquí. Lo que viene siendo la IH, que es la corriente de holding o de sostenimiento. Quiere decir que para que este circuito se quede enclavado con este integrado, necesita mantener una corriente entre ánodo y cátodo de al menos 30 miliamperes. Si tiene una corriente menor de 30 miliamperes, no te garantiza que se quede enclavado. Por si ese es el mantenimiento, el funcionamiento que le quieres dar, que se enclave. Ahora, la corriente máxima del gate dice que aguanta hasta 2 amperes. Lo cual quiere decir que ustedes le podrán dar entre 15 miliamperes hasta 2 amperes. Pero si le dan más de 2 amperes, ya se quema el componente. Ok. Con esas es lo que necesitamos para poder trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a suponer que quiero sacar este circuito de al lado. ¿Qué necesito yo conocer para poder encontrar el valor de R? Bueno, así que primero, lo primero. La lámpara que tengo ahí es la que viene siendo mi carga. Como esta es mi carga, primero que tengo que saber son sus valores. Esta lámpara trabaja a 12 volts y tiene una resistencia de 24 ohms. ¿Cómo podría conocer la corriente de la lámpara? Si nada más me dan el voltaje y la resistencia. Por la ley de Ohm. Exacto. La ley de Ohm, que me dice que es voltaje. Sería el voltaje de la lámpara entre la resistencia de la lámpara, me tiene que dar la corriente. Son 12 volts entre 24 ohms. Dice que me va a dar 0.5 amperes. Ups, el punto iba del otro lado. Tiene una corriente de 15 amperes. Entonces, si yo empiezo a ver los datos que a mí me interesa ver para ver si funciona este elemento, dijimos que necesitábamos conocer la corriente total. La IT. Dice que es de 6 amperes. Sin problema pasa. El otro era el voltaje.
de RM, que es de hasta 50, lo voy a trabajar a 24, también pasa. Ok, 50 volts. Ahora sí que soporta mi carga, sí. Es lo primero que tenía que ver. Ahora, para controlarlo y saber cuál es el valor de la resistencia, ¿qué es los datos que yo necesitaría conocer? Sería cuánto es la carga que yo necesito ponerle a lo que viene siendo mi gate. Que esa ya sabíamos que necesito ponerle mínimo una de 15 miliamperes. El voltaje de trabajo máximo del diodo, sabemos que es de 1.6 volts. Y el voltaje que yo necesito ponerle al gate máximo es de 1.5 volts. Ok. Ahora con estos datos, ¿cómo saco yo el valor de R1? ¿No se parece a lo que hacíamos con el transistor? ¿O es completamente diferente? Sí. Yo quiero encontrar ese R1 de ahí. ¿Cómo sería? Ok. Pues sí sería así, porque a fin de cuentas lo que está sacando es una malla. Mira, a fin de cuentas la corriente que va por aquí va a ser un poquito más gruesa. Ok. Ahora sí que la corriente que viene por aquí y circula hacia acá, está ahí. Como está en serie esta resistencia con el gate de acá, viene siendo la misma para esta parte de la malla, que es lo mismo que te pasa cuando tienes un LED y tienes un diodo, una resistencia. Por eso es que tienes el de la fuente, tienes el voltaje de la resistencia y el voltaje de este, lo que ocupan para realizarlo, que sería lo mismo que tú me estás diciendo. Ujú. Porque la que viene siendo, si tú quieres encontrar el valor de resistencia, requieres el valor de la resistencia 1, que es el voltaje, entre la corriente de la resistencia 1. Como ya establecimos que las que van en serie estas dos, entonces tú sabes que la corriente R1 es igual a la corriente que tú estás demandando, que es la corriente del gate. Esto es igual a 15 miliamperes. Y por el otro lado, el voltaje de R1 va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de trabajo del LED, en este caso del SSR. Entonces, esta nada más se sustituye en la de arriba y queda la fórmula que ustedes conocen como fórmula de cálculo de resistencia de un LED, que es el voltaje de la fuente menos el voltaje de trabajo, en este caso del SSR, entre la corriente que requiere el gate del SSR.
Sustituyo todo esto. ¿Qué sería? 12 volts menos 1.6 volts entre 15 miliamperes. ¿Cuánto me da? Son 10.4 volts entre los 15 miliamperes. ¿Cuánto me da eso? Da 0.693. Ok. Eso sería si fueran 15 amperes. Y hay 693.33 ohms. Así es. Recuerden, cuando es miliamperes, lo tienen a la menos 3. Por leyes de los exponentes, sube como más 3. Sí, ¿Ok? disculpe. Sí. Y ahora, resistencia más cercana, superior e inferior, ¿cuáles tenemos? ¿Cuál ocuparían y por qué? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Nadie? Está la de 820 ohms. Esa es para arriba. Ajá. Y ¿Y una para antes, abajo? Para abajo ese, 680. Ok. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Y por qué? La de Exacto. paso de corriente, ¿no? Porque la de 680 me da más corriente de los 15 miliamperes que yo estoy determinando que requiero, al menos. Si yo pongo la de 820, me va a decir que es un valor más abajo de corriente, menor a los 15 miliamperes, y no necesariamente va a funcionar. Entonces por eso queda la de 680. Ya de aquí, si quieren calcular la parte de la potencia, ya tienen el valor de la resistencia, tienen el valor de voltaje con ley de Watt, o con la corriente y el voltaje por ley de Watt, o la corriente y la resistencia y por ley de Watt, lo sacan. Ahora, esto que calculamos aquí, vamos a verlo en la simulación. Ahora vamos a compartir la simulación. Listo. Es el mismo circuito que teníamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Tengo mi elemento que es el S506L. Mi bobina, que aquí es donde veo que tiene los 24 ohms. 12 volts de fuente. Y esto. Lo activo. Primero cierro este elemento. Aquí me dice que voy a tener una pequeña corriente de fuga. Ya lo habíamos platicado eso en la clase anterior. Igual que en los otros elementos, siempre se tiene esta pequeña corriente de fuga. Pero si yo le pongo un multímetro, veremos que es en el rango de los microamperes. Ni siquiera está en el rango de los miliamperes. Vamos a poner el amperímetro. Lo podríamos considerar como despreciable. Tenemos que ponerlo hasta micro, porque si no, me va a marcar que está en cero. Vean, es de 2.4 microamperes. Entonces, por eso no hay mayor problema. Ahora, cuando yo presiono aquí, se activa y se va al máximo.
El máximo tengo que regresarlo a los de amperes o a miliamperes para que se vea cuánto es. Ahí está. Dice que tiene .47, básicamente el medio ampere que habíamos dicho cuando se activa. Y habíamos dicho que si yo suelto aquí, se queda enclavado. Ahora, cuando hicimos la parte de la simulación del día de la clase anterior, habíamos visto que una de las formas de cómo poderlo botar es cortando la alimentación, puesto que se va a cero y se desenclava. Pero yo también les había comentado que si hay un pequeño cortocircuito entre estos dos, también se apagaría por una razón. La corriente se va a ir por acá en lugar de irse por la resistencia interna del dispositivo. Vean, aquí se va por acá, por el botón, en lugar de irse por el dispositivo. Y cuando lo suelto, se desconecta. Son las dos formas que yo tengo de cómo realizarlo. Ahora, vamos a acabar de verificar. Dijimos que este tenía que ser de 680 valor estándar. Y vamos a poner voltímetros y amperímetros. Este va a ser para verificar el voltaje de esta resistencia. Un amperímetro aquí para verificar nuestra corriente que vamos a tener. Y un voltmetro más para ver el voltaje de nuestro sistema. Vamos a ponerlo en miliamperes. Y me parece que ya. A ver. Los valores se parecen, pero no son iguales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me decía el fabricante? Que trabaja hasta 1.5 volts. Empieza a trabajar lo más el gate para que funcione. Aquí está empezando a trabajar desde el punto 76. Como trabaja en un voltaje más chico, por eso es que se queda más, cambia la relación de voltaje con respecto a lo que entra con lo que se queda en la resistencia y también la corriente. Y la corriente es mayor, pero con esto yo estoy garantizando que sí se active mi dispositivo. Ya no tengo corriente, pero queda enclavado. Y vuelve a funcionar. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Bueno, normalmente si ustedes ven algunos videos en internet, bueno, primero vamos a comprobar un valor más que les dije. Yo les había dicho que este diodo, más bien este CCR, aguantaba hasta 50 volts. Que si ocupaba más de 50, ya no iba a funcionar. A ver, vamos a verificar. Pongo 50, todavía no conduce. Y aquí ya la simulación no quiso funcionar. Ok. Vamos a ponerle un poquito más. 60 volts. Son 10 volts más de lo que soporta el diodo. Y vean, aquí ya está conduciendo. Pero si ven hasta la corriente es mayor de lo que normalmente hace. Aquí ya lo más seguro es que yo esté dañando mi dispositivo. Estoy forzando a que trabaje, aunque yo presione o no presione mi gate, porque estoy sobrepasando su voltaje de trabajo. Y habíamos dicho que eso le tenía que pasar, ya sea de forma en polarización directa o en polarización inversa, porque ya no soporta detener esa parte. Ven, tiene menos corriente, pero aún así ya lo hace funcionar. Por lo mismo, porque está en un voltaje mayor al que soporta. Modémoslo. Y ahora veamos lo de la resistencia. ¿Qué es lo que decíamos? En algunos videos de internet normalmente les dicen, póngale siempre una de kilo, funciona. Pongamos una de kilo, funciona. A ver. Pero hay que cambiar el valor de voltaje.
No lo regresé. A los 12. Ahora sí. Aquí funcionó con 1 kilo. Y se queda enclavado. ¿Qué corriente está dando? 1.2. Es cierto, 11.2 miliamperes. Si yo agarro y subo más la resistencia, ¿qué les gusta? Le ponemos una de 10 kilos. ¿Por qué? Nada, es porque sonó bonito. Vean qué es lo que pasa aquí. No se activa. Y dice que sí me está dando 1.2 miliamperes. ¿Recuerdan que la hoja de datos decía que podíamos darle desde 1 miliamper? Si nos hubiéramos ido con ese valor, te diríamos, oiga, profe, ¿qué pasó? No está funcionando. Por lo mismo que te dice el fabricante. Y se puede empezar a funcionar desde 1 miliamper. Y yo te garantizo que lo más que te va a pedir para que funcione son 15. Entonces aquí no está garantizando, dice lo mínimo. Pero como está dentro del rango, el fabricante está cubierto. Porque está funcionando entre 1 y 15. Con 1 kilo sí funcionó. Vamos a ver, 2 kilos. Con 2 kilos le estoy dando casi 6 miliamperes y tampoco quiere funcionar. Con 1 kilo yo sé que sí funciona, está arribita de los 10. Entonces, si hubiéramos agarrado el otro valor de la resistencia, en lugar de los 680 agarrábamos el de los 820, podría ser que no funcione. O sea, como puede funcionar, como no puede funcionar, va a depender de nuestro integrado. Ahorita el de simulación tiene ciertos parámetros y funciona con eso. El que ustedes tengan físicamente ya que lo hayan comprado, no necesariamente tiene los mismos parámetros del de la simulación. Por eso es que hay que tener la contemplación de que no todos son iguales y trabajar con los rangos máximos o mínimos si al caso. Aquí ya vemos que el valor que debemos de tener es el valor máximo. Y entonces, esta imagen también me la llevo. Ah, no, pero me la llevaré con el valor que nosotros calculamos. Era ahí la importancia de seleccionar correctamente el valor de la resistencia. Aquí está. ¿Dudas hasta aquí? O sea, básicamente tienen que ver que el elemento aguante lo que ustedes van a, la carga que le van a poner y enseguida asegurarse con la resistencia que le esté dando el valor tanto de corriente como de voltaje que le solicita para que trabaje. Y listo. Eso es todo lo que necesitan para que funcione. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Profe, ¿qué significa VTM? VTM, a ver, un segundito. Bueno, aquí les dejo pegado este. VTM, aquí está. Es el... dice que es el pico de voltaje cuando está trabajando, cuando está activo el SCR. En otras palabras, es el voltaje máximo de trabajo. Si lo quieres relacionar con las siglas. O sea, voltaje de trabajo máximo. Si lo quieres en español. Ok, profe. ¿Vale?
Entonces, hasta aquí ninguna duda. Ahora sí, este ya está completado. Ahorita les pego las otras imágenes del circuito pasado y se los agrego como apunte. Entonces, ¿qué horas son? Ah, sí, todavía nos da tiempo. Un segundito.